en más de una ocasión te has encontrado en lugares donde se discute sobre la fe, se discute sobre la Biblia y te quedas sin palabras, te quedas con el deseo de decir, ¿y en dónde puedo informarme? ¿En dónde puedo aprender más acerca de ello? Te invito al programa ¿Cuál es la verdad?, en la cual vas a encontrar un espacio de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de un amor más profundo por tu iglesia y por el Señor Jesucristo. Bien, vamos a la última parte. Habíamos casi comenzado la última parte. Volvemos otra vez a tomar la quinta sección, la última, 12:14 a 13:18. Es la sección que se va a llamar la exhortación a la caridad. Y con esto cierra, después del versículo 20 al 25, cerrará la carta. Así que estamos ya en la última parte de la carta. Y aquí vemos nosotros que se había pasado del sacrificio y de la acción sacerdotal, ahora se pasa a la exhortación pastoral. Aquí se salta, se olvida de todo lo que es el sacerdocio y ahora vamos a tratar el punto se va a la metáfora de todo el asunto de la carrera, del camino del camino de la fe, todo este recorrido que hicimos del camino de los campeones de la fe en la historia de Israel. Ahora pasamos nosotros a lo que es una exhortación ética. En forma ética va a comenzar a dar los últimos consejos. Siempre la última parte de las cartas tienen esa consideración. Dice, procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí es una frase que incluso llama mucho la atención. Sin santidad nadie verá al Señor. Por lo cual la santidad, que es lo que va ahora a exhortar, se entiende que no es solamente una opción más. No están los cristianos y después los que viven la santidad. Todos los cristianos están llamados a vivir la santidad, porque la santidad es condición sine qua non para poder ver a Dios. Y aquí entonces es fuerte este inicio de la exhortación práctica, en donde va a comenzar diciendo, sin santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Procuren la paz con todos. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Aquí está evocado esta imagen de la palabra de la bienaventuranza del Sermón de la Montaña. También aquí pongan cuidado en que vivan la santidad, procuren la paz con todos. Romanos también 12:18 va a dar este mismo tema. Y la actitud de coexistencia pacífica que hay que vivir, la necesaria coexistencia pacífica que debe vivir el cristiano. Dice en el versículo 15, pongan cuidado en que nadie se vea privado de la gracia de Dios. Hay una dimensión comunitaria, tenemos que cuidar la santidad del otro también, no solamente la mía. Tenemos que cuidar de que nadie se vea privado de la santidad, de que nadie se vea privado de la gracia. La gracia, que es la que coloca al hombre en el camino de la fe, activa. La gracia es la que mueve a un hombre o a una persona a vivir la santidad, la que la coloca en el camino de la fe. Por tanto, no saquen a nadie del camino de la fe. No sean tropiezo para nadie. Pongan cuidado en que nadie se vea privado, en que ninguna raíz amarga retoñe ni les turbe y por ella llegue a inficionarse la comunidad entera. O sea, no hay que permitir en la comunidad cristiana, no hay que tolerar que haya manzanas podridas sin que se trabaje en ellas. Las manzanas podridas dañan a los demás. Hay que tener cuidado, dice, tengan cuidado de que ninguno se vea privado de la gracia de Dios, porque al final eso va a tener un efecto dominó en toda la comunidad. El principio para que una comunidad se enfríe es que deje que uno que esté frío se quede allí y dañará a todos los demás, producirá un efecto que va a ser contagioso, como lo es contagioso también un efecto de caminar en la gracia. Un santo inspira y un pecador contagia. Eso es lo que está aquí tratando de decir. Cuiden a la comunidad entera para que no se vea ninguno privado de la gracia y después con ello toda la comunidad se vaya a inficionar. Que no haya ningún fornicario o impío como Esaú. Aquí hay un primer ejemplo ya en la exhortación, pone un ejemplo de alguien, como antes había dicho todos los campeones de la fe, ahora sale uno que tiene una mala fama en la historia de Israel. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea,
aquí lo que está diciendo, está hablando siempre en relación a la gracia de Dios. O sea, aquí no estamos problema, no es el problema de las lentejas. Es el problema que el don de Dios, si es capaz de cambiar por algo material, significa con esto que alguien puede privarse. No sean ustedes, no sean capaces de cambiar la gracia que Dios le ha dado por otra realidad terrena. No sean capaces de hacer esto. Aquí él simplemente usa ese ejemplo. Y ese ejemplo nos inspira para que nosotros seamos capaces de valorar la gracia de Dios como situación esencial, como fuerza para poder vivir esta fe. Para poder vivir esa fe que habíamos definido como la garantía de lo que no se ve. O sea, que no se ve a nadie privado de esa gracia. No sea como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Génesis 25:33. Y dice después, ya saben cómo luego, ¿quién? Esaú quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de parecer, aunque lo procuró con lágrimas. Génesis 25, 30, 40. Aquí está, para quien quiera ver esta parte, 30, 40. Toda esta parte está narrada, toda la situación de Saúl, cómo vendió, cómo recibió la bendición y cómo la bendición que le dio a Jacob no la pudo revertir para devolvérsela a Esaú. Y cómo la gracia de Dios es capaz de poderse perder en este sentido. Es necesario que nosotros mantengamos la gracia. No estamos aquí hablando del plato de lentejas, no estamos hablando aquí de primogenituras, aquí estamos hablando de la gracia de Dios. No se vende la gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede cambiar. No podemos dejar que por perder la gracia, cualquier otra realidad podamos querer obtener, porque es el sumo bien que podamos tener. No se han acercado a una realidad sensible. 18. Aquí va a comenzar a comparar las dos alianzas. La alianza del Sinaí y la alianza en Cristo Jesús. En el Sinaí, en el monte, el de Cristo en la cruz. Dos alianzas ahora que van a ser una especie como de metáfora para dar a entender que la fe tiene que ser vivida ya en una dimensión plena en Cristo Jesús. Después de que ha explicado quién es Moisés, desde Abraham, desde antes, desde Abel, ya ha explicado todo el camino de la fe y cómo se planifica en Cristo. Ahora la alianza en Cristo es muy superior a la del Sinaí. ¿Por qué utiliza la del Sinaí? Porque le está hablando a judíos que se convirtieron al cristianismo, que quieren volver al mundo judío y quieren volver a los estatutos de la alianza del Sinaí. Y por eso él ahora va a hacer una gran comparación de ambas realidades, de ambos regímenes, para dar a entender la gran diferencia de uno y el otro. Sin que con esto el autor de la carta a los hebreos no va, como decimos en dominicano, no va a asquerosear la alianza del Sinaí. La va a llamar grande. Pero dice, pero esa todavía no es nada comparada con la otra. O sea, él valora la alianza del Sinaí. Pero cuidado, dice, con que alguien se quede en la alianza del Sinaí, habiendo conocido la soberbia y inestimable, incomparable alianza de Cristo Jesús, que hace plena la relación del hombre con Dios. Entonces, por esto aquí, 13:18, no se han acercado a una realidad sensible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, sonido de trompeta y a un ruido de palabras tal que suplicaron los que lo oyeron, no se les hablará más. Aquí comienza a hacer referencia al monte Sinaí que inspiraba respeto. El monte Sinaí, acuérdense que lo primero que se le pidió fue a Moisés que se quitaron las sandalias. Y después no solamente eso. Después el Sinaí decía que incluso si una bestia se acercaba a ese monte había que matarlo por atrevida. O sea, era tanto el sentido del respeto que si una bestia se acercaba allí, para estar seguro de que no había contaminación, que se muriera la bestia. O sea, eso era un sentido, está valorando todo el sentido de sagrado que tenía el monte. El monte era sagrado. Acuérdense que cuando Moisés subió al monte veían fuego, veían relámpagos, veían nubes, veían situaciones cósmicas grandiosas. Y entonces aquí está haciendo referencia a es que no podían soportar esta orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Así es que lo dice. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés
dijo: espantado estoy y temblando. Así ha presentado en 2 versículos la majestuosidad de la alianza en el Sinaí. Cómo la alianza del Sinaí fue dada por Dios y tiene su valor y tiene su grandeza. Y tanta majestuosidad que desde la zarza ardiente hasta el momento en que se le entregan las tablas a Moisés, esta alianza es majestuosa porque está Dios de por medio. Aunque es una alianza distinta, todavía incompleta. Y ahora viene la comparación con la otra. Ustedes, en cambio, versículo 22, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mucho mejor que la de Abel. Acaba de hacer las 2 comparaciones y ahora entra en escena la alianza que hacen los cristianos, donde no hay monte. No hay sino que en una está el monte Sinaí, donde van a entregarse las tablas de la ley, donde había humo, donde había rayos, y donde el pueblo aquí abajo estaba asustado, sorprendido de todo lo que estaba ocurriendo allí, en medio de una nube. Y dice, eso era un monte majestuoso. Pero no, ahora aquí, en esta nueva alianza, es el firmamento entero. Es el firmamento el templo. Y ahora Jesucristo, el Señor sentado sobre el firmamento, ahora es otra realidad diferente. Es otro templo. Es un templo que lo conforma todo, que no se limita solamente al espacio local de un lugar, sino que ahora es un universo cósmico, que el mundo entero es un templo. El mundo entero pasa a ser el lugar de culto a Dios. Y por eso el Dios vivo se acerca, dice, se han acercado. ¿Qué quiere decir se han acercado? Se han convertido. El acercamiento es un prosélito, se ha convertido. Se han acercado a un mundo distinto. Acuérdense que estaban hablando ahorita en el capítulo anterior de lo que se ve y lo que no se ve. Como lo visible, el culto visible es importante, pero el culto invisible es espiritual, es diferente, es de otra magnitud. Es importante entender que ahora está Jesús hablando de la superioridad de este templo, porque este templo viene de una realidad que se llama la sangre, una sangre diferente, que no es la sangre de Abel. La sangre de Abel aquí, antes de venir el Sinaí, esa sangre derramada que Caín mata a Abel, y entonces la sangre de Abel grita a Dios. Dios escucha. La sangre del justo todavía habla después de muerto el justo. Pero ahora hay uno que es justo de verdad. Y es la sangre del justo la que se derrama sobre todo el firmamento. Es como una especie de aspersión del universo entero, donde la sangre del justo ahora no es solamente una sangre que grita a Dios, sino una sangre que cubre el mundo. La muerte de Cristo es diferente a esta, sin embargo, no dejando de ser grandioso, ahora es completamente incomparable, es el universo entero. Entonces ha comparado, sigue todavía como cuando lo hizo en el templo, cuando estábamos hablando de Jesucristo, sumo eterno sacerdote, diferente al templito de Jerusalén, ahora sigue todavía en la misma dinámica de comparar, porque la intención es que al auditorio le quede bien claro que no se puede comparar toda esa historia junta, desde Abel hasta el último de los mártires judíos, toda esa historia junta no tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo, que es otra cosa. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Y esa nueva alianza, el mediador de esa alianza es Cristo Jesús. Cristo Jesús, mediador de una alianza nueva y a la aspersión purificadora de la sangre. Acuérdense que aquí hace referencia a la profecía de Ezequiel, donde dice, les voy a purificar y les voy a rociar con un agua nueva.
con una nueva purificación. Y esa purificación nueva, este rociar, es ahora con la sangre de Cristo, no con los machos cabríos que fruto del monte Sinaí, después en el camino del desierto, cada cierto tiempo los machos cabríos eran sacrificados mientras se llegaba a la tierra prometida, eran sacrificados los animales. Ahora no, ahora hubo un solo sacrificio definitivo en Cristo Jesús y ese sacrificio cubre todos los pecados que todas estas realidades no habían podido cubrir. Un culto perfecto, una nueva alianza. Y entonces aquí en el versículo 25, después de haber comparado, dice, guárdense de rechazar al que les habla. Pues si los que rechazaron al que promulgaba los oráculos desde la tierra no escaparon del castigo, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde el cielo. O sea, esta gente, los impenitentes aquí, los que no oyeron la voz del Señor, los que Dios les dijo, Shema, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, y ellos no obedecieron, esos fueron castigados. Dice, ¿cuánto más serán castigados cuando el Dios que habló del cielo, uno pueda ser capaz de desoír? Dice, cuídense, porque, y aquí entonces viene una comparación no solamente del premio, sino también del castigo, de darle la espalda al Cristo que se ha conocido. Cuídense de que ustedes no sean capaces de romper esta alianza, porque si romper esta alianza trajo la muerte, ¿cuánto más va a ser darle la espalda al que es el sacerdote eterno, mediador de una nueva alianza, el que purifica el mundo entero, y a todo ese que viene a hacer esa obra de perfeccionamiento del mundo, uno es capaz de darle la espalda? Cuídense. Una exhortación que se entiende cuando el contexto es a los judíos que se han convertido al cristianismo y que ahora están tentados por culpa de la persecución a los cristianos de ir al terreno seguro. Los judíos en ese momento, en los años 60 y pico, no están siendo perseguidos. Los cristianos sí. Y a veces uno le puede pasar esa tentación. En esa iglesia se pasa trabajo y en aquella no. En estas iglesias ponen muchos periquitos porque hay que ir a misa el domingo, porque hay que cuidarse de las obras que uno hace, hay que tener cuidado de hacer esto, y en aquella no, porque aquella uno se puede casar cuando quiera, uno puede hacer lo que quiera, uno va al culto si quiere, si no quiere, y en esta sí, entonces vámonos a esta. Porque en esta ponen menos periquito, en broma menos. Cuidado, dice, y ahora esto tiene mucho que hablar en el día de hoy. Para uno elegir la iglesia, uno dice, me voy a la iglesia que me cuadra, porque ahí me hablan bien, ahí me dicen que yo soy esto, yo estoy bien siempre, claro, a esa es la iglesia que a uno le gusta ir. ¿Qué más le va a gustar a uno que lo ñoñen siempre, que le digan que uno es grande, que uno es bueno, que uno está bien? Y si uno pecó, pues no pasa nada, pida perdón y se acabó y siga. Y no en la iglesia donde cuando uno ha pecado, uno ha roto con el Dios vivo. Y hay que volver. Y hay que retornar. Y es necesario ese retorno. Y ese retorno no puede ser simplemente, perdón, Señor, ya. O por orar, no puede ser solamente orar. Hay gente que dice, yo oro desde mi cama. Yo no tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo desde mi cama puedo orar y desde aquí puedo hacer todo. Es muy fácil ir a la iglesia que más le cuadra a uno. ¿Por qué? Porque los judíos no están siendo perseguidos, es más fácil volver a esta, porque hay menos palo que aquí, porque hay menos yuca que guayá que allá, porque hay todo, en eso circunstancial solamente. Y él dice, no se fije solamente en lo circunstancial, de que la iglesia me cuadra, y después, porque ¿para qué es la iglesia? La iglesia es para que yo pueda llegar a dar cuentas a Dios, y entonces una iglesia me puede servir para que aquí en la tierra me cuadre mejor la cosa. Pero yo prefiero ir, aunque sea más difícil, a la iglesia que me cuadra con el encuentro definitivo con Dios. O sea que tiene mucho que hablar en el día de hoy. Esta carta a los hebreos para el día de hoy, para personas que puedan elegir el lugar donde se congregan en función de una conveniencia, comodidad. Y no el lugar en donde verdaderamente Dios pueda estar hablando. Y hay que entender esto. Porque yo, a final de cuentas, la iglesia no es simplemente para yo entretenerme. La iglesia tiene que ayudarme a mí a encontrar una comunión con Dios plena en todos los sentidos de la palabra.
Y eso puede ser a veces doloroso, puede ser a veces difícil, puede ser a veces complicado, sí. Pero si Dios es tan importante para mí, no le debo tener miedo a lo complicado, porque yo haría cualquier cosa con tal de restablecer la relación con Dios. Y eso es importante. Seguimos entonces con el versículo 27. No, su voz conmovió, bueno, la espalda al que nos habla del cielo, que su voz conmovió, mas ahora esta promesa, una vez más haré yo que se estremezca no solo la tierra, sino el cielo. Aquí interesante, porque en esta alianza la tierra tembló, la tierra se estremeció. En el cristianismo se habla de que se estremecerán el cielo y la tierra, todo el firmamento se va a estremecer. Entonces el cristiano tiene que ubicarse en una realidad por encima de esto que es inconmovible, y es en el trono de Cristo Jesús. Aún en la tierra, aún con dificultades, viviendo en el mundo, no somos del mundo. Por tanto, nuestra paz no la da el mundo, la da el Cristo que está inconmovible allí, siempre eterno, el mismo ayer, hoy y siempre presente. En Él es que podemos encontrar la paz. Aunque el cielo y la tierra se conmuevan, en las imágenes apocalípticas se remueven el cielo y la tierra. Quiere decir con esto Dios va a hacer algo nuevo. Pero en ello yo tengo que encontrar la seguridad. No solamente la incertidumbre, sino la seguridad. Y por esto aquí está hablando de que también el cielo, toda la realidad tiene que cambiar. Y estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas conmovidas se cambiarán, cielos y tierra, ya que son realidades creadas a fin de que se permanezcan las inconmovibles. Cielos y tierra, cuidado, porque no es el cielo. Vamos a aclarar ahora la visión de lo que es el judío, de lo que habla de cielos y tierra. Para el judío, la visión de cielos y tierra es el firmamento, las estrellas, la bóveda del cielo, el sol, las estrellas, los astros, arriba y abajo, la tierra, el mar y toda la realidad. Eso es cielos y tierra. Esos cielos no son el cielo. El cielo es esto. Es una realidad fuera de las coordenadas espaciotemporales y que se encuentra en un estado que se llama la gloria, que es diferente. Ese es el cielo. Esos no son los cielos y tierra que habla en la concepción judía. Estoy aclarando, muy importante, porque aquí podemos decir, bueno, el cielo también se va a conmover. El cielo no. Los cielos y la tierra, que significa todo el firmamento entero, se va a conmover, porque todo es cambiable. Y todo lo cambiable se va a reformar completamente. Por eso la palabra, vengan que yo hago cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la palabra del Apocalipsis cuando dice, todo va a ser cambiado, todo va a ser llevado a plenitud. Por eso, dice el versículo 28, nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato con religiosa piedad y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. Fuego devorador para nuestra concepción muchas veces ha sido como infierno, suena como a castigo. Fuego devorador significa, en la imagen bíblica, purificación. El fuego es el que purifica el metal, el que lo hace puro. Uno separa con el calor los metales y le quita las impurezas con el fuego. El fuego no es una realidad mala, porque en la Biblia, acuérdense que fuego también es sinónimo de ¿qué? De Espíritu Santo. Espíritu Santo que viene a purificar. O sea que aquí, claro, aquí está hablando, este es el sermón, y aquí el sermón acaba de acabar. En este momento hay una especie de gran pausa. En el versículo 12, 29, hay una gran pausa. Con religiosa piedad y reverencia. Es una palabra muy bella para decir con toda seriedad, coja su cristianismo en serio, y eso va a ser algo que va a tener, a pesar de que usted tenga que pasar el trabajo, tómelo con religiosa piedad y reverencia. Después, al final, va a haber una aclaración, porque ahora vamos a explicar
acabando el capítulo 12, hay una pausa que vamos a explicar. Permítame un segundo. Que en el capítulo 12 acabó el discurso. Si ustedes recuerdan bien, vimos nosotros la carta de Santiago. Y la carta de Santiago no tenía introducción, tenía cuerpo, pero se acuerdan que no tenía final, no final. Con lo cual muchas personas decían, pudo haber sido también un sermón, que le añadieron una introducción. La introducción en la carta de Santiago es muy buena, dice aquí. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo acaba la carta de Santiago? La carta de Santiago acaba en la exhortación. La oración ferviente del justo tiene poder. Elías era un hombre de igual condición. Si alguno de ustedes, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de los pecados. Punto. O sea que se acabó, no hay fin. Y el misterioso fin, quizás muchos autores dicen que fue porque debió ser un discurso también y que pudieron haber incluido la introducción para poder darle un carácter de carta, para que se pudiera leer no solamente en el discurso original, sino que el mismo autor podría haber introducido después de haber dicho el discurso, en la introducción para poder dirigirlo a las diferentes cartas. La carta de Hebreos, por el contrario, tiene cuerpo y tiene un extraordinario final. Pero la carta a los Hebreos no tiene inicio. Vamos a leerla, vamos a revisar antes de proseguir en esto. A ver, la carta a los Hebreos dice así. Dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Dónde está el saludo? ¿Dónde está el saludo? ¿Cómo está? ¿Es dirigida a los hebreos? No hay saludo. Entonces muchas personas dicen, esto fue un discurso muy magistral que acabó en el capítulo 12, 29. ¿Por qué? Porque ahora comienza una especie de segundo final. Los autores dicen que si eso fue un discurso, el mismo autor, después de haber elaborado el discurso, añadió algunas otras consideraciones adicionales aquí. Y que entonces ellas forman parte de lo que es el texto que nos llegaría a nosotros. Así es como parece que debió ser. Y es importante entender esto porque ahora va a repetir algunas cosas, pero va a darles otro sentido. Y aquí la mayoría de los autores ve otro momento. Porque del capítulo 1, desde 1.1 hasta 12.29, eso puede ser leído de un tirón y es un discurso unificado, único. Es un discurso lineal en todo momento. Sin embargo, a partir del capítulo 13, 1 a 25, es una especie de segundo momento de exhortaciones y después el final. Entonces aquí muchos de los autores entienden que aquí hay una especie de adición que se le hace al discurso original que representó la carta a los hebreos. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Vamos a comenzar entonces, vamos a continuar. Nuevos consejos, nuevos avisos, nuevas exhortaciones. Dice versículo 1, permaneced en el amor fraterno. Bellísimo, o sea, comenzó de nuevo, fue al meollo del asunto. La base del cristiano es el amor fraterno. De los dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, ahora es amar al prójimo como a sí mismo en la comunidad. O sea que aquí el autor de esta parte del capítulo 13, independientemente de quién sea, ahora va al meollo del cristianismo, amor fraterno. Va a tocar con el amor fraterno
el pilar de la enseñanza cristiana, sobre todo en lo que es presentado en los evangelios como la despedida, sobre todo en el evangelio de San Juan. Ámense los unos a los otros como yo les he amado, permanezcan en mi amor. Todo el tiempo va a repetir en una y otra vez. Todo el capítulo 15 del evangelio de San Juan va a ser un capítulo que va a desarrollar el ámense, permanezcan en mi amor. Eso, el amor fraterno. Esto lo dice en una frase. Lo que después Jesús en la última cena es presentado como explayándose a explicar que sin amor no pueden dar testimonio, que en eso conocerán que son muy discípulos en el mucho amor que se tienen. Esa necesidad de que el amor fraterno sea el distintivo propio de los cristianos. Si un cristiano no ama a sus hermanos, no es cristiano. Entonces aquí viene un punto esencial donde comienza: permanezcan en el amor fraterno y no se olviden de la hospitalidad. Gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. Aquí vuelvo otra vez. Fíjense cómo, aún siendo cristiano, vuelve otra vez siempre al Antiguo Testamento, a recordar en el Antiguo Testamento lo que ocurrió. ¿A qué se está refiriendo aquí cuando dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo? En el capítulo 18 de Génesis, ¿se acuerdan que Abraham recibió la visita de 3 hombres misteriosos? La teofanía de Mambré. En Mambré, Abraham tenía la tienda. Llegaron 3 hombres misteriosos. Lea después usted el capítulo 18 de Génesis. Y allí Abraham le dio hospedaje. Y después resulta que le dio hospedaje a 3 seres misteriosos, venidos de parte de Dios. ¿Quién sabe si Dios mismo? Sin embargo, aquí está haciendo referencia de que la hospitalidad forma parte de que en cada persona que viene, cada persona que va viajero, está presente Dios. Y hay que hospedarlo como si fuera Dios. Hay que considerar que así está inspirando a que cada persona, cuando tenga hospitalidad, descubra que a veces te puede sorprender, que tú no te estás dando cuenta a quién es que tú has acogido. Esto me recuerda a mí también el juicio final. Te va a sorprender muchas veces cuando tú a alguien le puedas dar agua y entonces Jesús dice: en verdad te lo digo que a mí me lo hicieron. ¿Cuándo? Cada vez que lo hicieron fue a mí que me lo hicieron. Yo estaba en esa persona sedienta, yo estaba en esa persona con hambre, yo estaba en esa persona que estaba presa, que estaba enferma, que estaba desnudo y que tú vestiste y que tú visitaste. Yo estaba ahí. Entonces aquí resulta que el ser hospitalario significa que estás en una continua espera del Señor. Quien es hospitalario, quien es capaz de ser acogedor, después cuando llega el Señor también le dirá bienvenido. Y en verdad te está acogiendo el Señor en cada persona, en cada peregrino que va por el camino y que se acoge. Dice aquí: acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos encarcelados, y de los maltratados, pensando que ustedes también tienen un cuerpo. Aquí la comunidad ya mostró simpatía con los presos. Vamos a Hebreos 10. En Hebreos 10, 32. Traigan a la memoria los días pasados en que, después de ser iluminados, tuvieron que soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a ultrajes, otras veces haciéndose solidarios con de los que así eran tratados, pues compartieron ustedes los sufrimientos de los encarcelados y se dejaron despojar con alegría de sus bienes, conscientes de que poseían una riqueza mejor y más duradera. ¿Ven? Ya el autor ya ha hablado de los presos. Pero aquí está haciendo referencia de que visiten a los presos, de que sean sensibles con los presos. El juicio final, ya lo dice la ley. Al preso hay que visitarlo. Pero ya Jesús dice: estuve preso y me visitasteis. ¿Cuándo estuviste preso y te visitaron? Y cada vez que lo hicieron con uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Aprender a descubrir en el preso la presencia de Cristo. Hacerlo por amor a Cristo. Eso es un culto nuevo. Eso es no solamente hacer, ya lo borré, lo del Sinaí, sino aprender a entender en todo hombre, en todo ser humano, incluso personas en estado de condición de indigencia como estar preso, acordarse de él es un signo de un corazón fraterno. Y aquí dice: acuérdense de porque ustedes también lo hicieron. Ahora hay otro mandamiento: tengan todos en gran honor el matrimonio y el lecho conyugal, que sea inmaculado, que a los fornicarios y adultos los juzgará Dios. Hay un mandamiento de honrar
la unión matrimonial y debe ser respetada. Una obligación de la abstención del pecado sexual. La fidelidad es caridad. Y el matrimonio tiene su recinto sagrado. Tan sagrado que incluso el mismo Pablo compara la unión del hombre y la mujer con la unión de Cristo con la iglesia, que también después ya lo había hecho el autor del Cantar de los Cantares, haciendo referencia a la unión de Dios con su pueblo, que también el profeta Oseas. Y en la literatura del Antiguo Testamento, el recinto sagrado del matrimonio viene respetado porque representa la unión de Dios con su pueblo. Pues mucho más todavía en el cristianismo, amar, fidelidad es caridad. Y por eso no se puede contaminar el matrimonio con la intromisión de un tercero. Con la frase dura de que al final los adúlteros los juzgará Dios. Dios se encargará del adúltero y del fornicario. Capítulo 5 ahora, la avaricia. Sea su conducta sin avaricia, contentos con lo que tienen, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré, de modo que podamos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Avaricia puede ser aquí el deseo sexual ilícito y también deseo de bienes, de dinero. Acuérdense que dentro de los mandamientos hay dos desearás. No desearás los bienes ajenos, no desearás la mujer de tu prójimo. El deseo es contaminación, el deseo ilícito, o sea, deseo desordenado de dinero y de bienes, o el deseo de otras personas que no pueden ser de uno. Eso forma parte de la avaricia y aquí lo trata fuertemente. Dice aquí, sea su conducta sin avaricia, contentos con lo que tienen. No busque siempre lo otro, como le pasó a David. David deseó a una mujer teniendo todas las mujeres. En esa época los reyes de Israel podían tener más de una mujer y él quiso incluso la que no era suya, a la cual recibió el tallazo de Natán, su profeta, que le dijo claramente que él había pecado contra Dios. No sea avaro. O sea, usted tiene y él quiere todavía el del otro. Eso en dinero también. Hay gente hay personas que son capaces de tener dinero en abundancia y todavía ser capaces de quitarle al que no tiene, al que casi no tiene, lo poco que tiene. ¿Verdad que eso pasa aquí o no? No pasa aquí. Entonces, cuidado con la avaricia. ¿Por qué? Porque es un signo de que uno no confía en Dios. Y dice, usted acuérdese que tiene que decir confiado, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Por eso, cuidado con no aprender a contentarse con lo que tiene. Ahora viene otra parte bella. Acordarse de los dirigentes. Acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imiten su fe. Dirigentes. ¿A cuáles dirigentes está hablando aquí? No está hablando de dirigentes vivos. Está hablando de los dirigentes que murieron ya y que fueron capaces de dirigir la fe hasta el final y murieron ya. Consideren el ejemplo que dieron desde el principio, cuando se nos anunció la fe y fueron dirigentes nuestros hasta que murieron. Y consideren en esto un ejemplo. Aquí importante porque ya el ejemplo no necesariamente del martirio, pero habla de la vida que fueron los dirigentes de la fe que han llevado al pueblo de Dios a ser lo que es. Vuelvo otra vez el enganche. A mí me encanta porque el autor nunca deja de lado el puntilleo sobre el mundo hebreo. Siempre recordando, siempre desde un motivo hebreo, cristianiza cada tema. Y por eso se nota claramente que todavía el autor, si es que es otro, el autor del capítulo 13, sigue la misma línea y muchos dicen es el mismo. Solo que añadió el final para, quizás a uno cuando tiene un discurso, yo he hecho a veces líneas de borradores de discursos donde yo lo he hecho y después, espérate, yo le añado otra cosa después. Eso no quiere decir, eso quiere decir que yo tenía en mente cosas que se me escaparon, que ahora quiero decirlas y las digo. Y no tenemos por qué pensar que eso va contra de la inspiración del Espíritu Santo. Aquí no está en juego la obra del Espíritu Santo, ni aquí, ni nadie puede decir ¿qué está más inspirado? No es este el problema. Aquí estamos viendo, estudiando el texto, independientemente de que si fue así o no, ese es el texto sagrado que nosotros recibimos, lo que se llama el textus receptus, el texto que hemos recibido.
el texto canónico de las Sagradas Escrituras que estamos estudiando. Y en este texto se nos está hablando de detalles importantes. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Esta frase es hermosa porque todos los líderes murieron, pero hay un líder que permanece inmutable, Cristo. Esa es la gran diferencia del líder Moisés, del líder Abraham, del líder David, de todos esos líderes que condujeron la fe, todos esos murieron, pero tenemos uno que ayer como hoy, Jesucristo, es el mismo y lo será siempre. Un rey, un líder inmutable como el mismo Dios de Israel, que en el Salmo 102, 27 dice, yo soy el Dios eterno, el de siempre, el que está siempre con ustedes. Así que en esa realidad sigue Jesucristo a la misma categoría del Dios Padre que se revelaba en los Salmos y en todo el pueblo de Israel. Versículo 9. No se dejen seducir por doctrinas varias y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron este camino. Aquí está criticando que la comida tiene que ser funcional. No se pueden buscar extravagancias. Hay gente que no come porque entiende que se purifica más espiritualmente. Hay religiones donde se entiende que ser vegetariano, entonces la persona tiene un alma más pura, más noble, y eso es un error grave. Cuidado con extravagancias. Entre la iglesia cristiana, entre los miembros de la iglesia cristiana, había gente que inventaba que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, todavía hoy día. No sé, yo no voy a poner ejemplos, pero ustedes tienen que estar llenos de personas extravagantes que le añaden a comida que hay que comer, la comida espiritual con la que hay que bendecir aquello. Y a veces uno se queda diciendo, pero ¿dónde está la fe y dónde está la superstición? Si esto realmente nos acerca a la fe. Porque el mensaje cristiano constantemente, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús fue a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan que hubo una visión previa donde se le bajaron un lienzo donde habían todo tipo de animales y Dios le dijo, mate y come? Y él dijo, no, yo nunca he comido cosa impura. Y le dijo, no llames impuro a lo que ha creado Dios. Está tratando de decir, el cerdo, cómanselo por Dios. Cuando fuimos a Tierra Santa, ustedes no saben el trabajo que pasé yo. Desde Egipto hasta Israel, no había un cerdo. Y cuando llegamos a Madrid, y en ese hotel, en la mañana me levanto y lo que hay es una pila de jamón serrano allí. Yo creo que me lo llevé casi todo allí. Dice, no llames impuro a lo que Dios ha creado. Dios creó el cerdo. ¿Y quién lo creó? ¿Satanás? No, Dios lo creó. Por tanto, en un tiempo significó un signo de pureza con la cual quería alejar su corazón de las cosas impuras, pero que no era la comida. Por lo tanto, cristianos, no sean judíos. No llamen impuro a lo que no lo es. Y aquí no venimos a discutir porque hay alguno que ha sido capaz de decir que si hay ayuno y que en el ayuno se come carne, no comer carne, eso no tiene nada que ver con esto. Porque el cristiano cuando no es viernes de Cuaresma, come carne y come pescado. Solo que pone un orden en función de algo concreto que celebrar. Pero la comida no es esencial. La comida es funcional, sea a nivel espiritual como a nivel fisiológico. La comida tiene que cumplir su función y no se le puede dar un carácter que no tiene. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Seguimos. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. ¿A qué creen que se puede hacer referencia a esto? Uno puede pensar en la Eucaristía, pero no es así. Donde no pueden comer los otros. Siempre la Eucaristía tiene un carácter como delimitante o excluyente para los que no pueden comer. No es eso. Dice, nosotros tenemos un altar distinto. ¿Dónde está la diferencia? El altar del cristiano se encuentra en un lugar privilegiado que se llama la cruz. Ese es el altar cristiano. Y a ese los judíos no tienen acceso. Por el contrario, los judíos crucificaron al Señor.
Y el judaísmo dice, maldito el que cuelga en un madero, Jeremías 17. Y por eso lo crucificaron. Y por eso San Pablo, después el rabino San Pablo, va a decir que Jesús se hizo maldición para salvarnos a nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Se hizo, no maldito, pero se hizo un colgado de un madero, a los cuales los judíos llaman maldito. No que él era maldito, sino que se hizo aquello que los judíos llamaban maldito. Colgado de un madero, entonces tenemos acceso a un altar distinto. ¿Cuál es el altar? ¿Cuál es el acceso que tenemos? Al sufrimiento, a las dificultades. De aquí para adelante va a ver ahora cómo el altar nuevo se hace en la humillación, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, porque ningún profeta podía morir en Jerusalén y por eso lo crucificaron fuera de Jerusalén. Miren lo que va a decir aquí. Va a decir aquí: los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado son quemados fuera del campamento. O sea, se consideraba impuro y por eso era sacado fuera, porque en la ciudad santa no podía, llamada santa porque era la Jerusalén terrena. Esa era la que los judíos llamaban santa y por eso sacaban animales de ahí. Y dice Jesús para decir, sí, pues yo también me voy fuera. Y miren lo que va a decir entonces. Dice, por eso también Jesús, para santificar el pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Yo también me voy fuera. Si ustedes llaman a eso maldito, yo me hago ese humillado para dar vida. Así pues, y ahora que dice, vamos a seguirle. Salgamos donde él fuera del campamento cargando con su humillación. Ahora Jesús aceptó la humillación para dar vida. Usted, judío, que quiere volverse a ser judío, deje eso y camine con Cristo fuera de la ciudad. Deje la ciudad terrena y vámonos a la ciudad celeste, donde está el altar que abre el verdadero santuario del cielo, que es la cruz de Cristo. Es ese el altar. Y el altar ahora, donde se le puede dar más culto al Señor, es en la cruz. El sufrimiento que los cristianos son capaces de ofrecer. Por eso, la visión más elevada de santidad en la iglesia, ¿cuál es? El martirio. Incluso en las causas de beatificación se examina la intercesión del santo, pero en el mártir no. Ya la muerte por la fe de Cristo ya es considerado el nivel más elevado de santidad, de espiritualidad, de fidelidad a Cristo, el que es capaz de morir por él. Ese es el mayor grado. Por eso, así pues salgamos donde él, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. Qué belleza aquí. Nosotros no tenemos estabilidad aquí, no es aquí. Qué triste sería el cielo, o lo más elevado de la tierra, o lo más elevado que tenemos nosotros, que lo elevado que tenemos se encuentra en la tierra, que va a ser un día no será. Nuestra seguridad no está aquí, no está en nada terreno. Y por eso los judíos sí tienen la seguridad en el templo. Y pocos años después, en el año 70, el pueblo judío iba a experimentar la humillación de perder el templo donde habitaba Dios. Los cristianos que estaban siendo perseguidos no dejaron sino de unirse más a Cristo con la persecución. Y la destrucción del templo no significaba nada para ellos, porque el verdadero nuevo templo y el nuevo altar ahora es la cruz, de donde se glorifica al Padre en espíritu y verdad, como le dijo Jesús a la samaritana. Llegan días, y ya están aquí, en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios ni en ese templo, Garizim, ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, movidos por el Espíritu, movidos por la fidelidad a Cristo, incluso hasta el martirio, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Miren qué lindo ahora, versículo 15. Ofrezcamos pues sin cesar por medio a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. La vida de ofrecimiento, ofrecer sufrimientos, ofrecer dificultades, no querer siempre buscar el camino chiquito, o como dicen los dominicanos, no siempre querer caminar por la sombrita, no querer los mangos bajitos.
Busque los mangos que son para usted. Busque el camino que Dios quiere para usted. Acuérdese que Jesús dijo que son muchos los que llevan, es ancho el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por ahí. Sin embargo, es estrecho el camino que lleva a la salvación y pocos dan con él. Esfuércense por ir por la senda estrecha. Aquí hay una exhortación magistral. En este final de la carta a los hebreos, está exhortando a los judíos a encontrar su complacencia en el sufrimiento por Cristo y que se dejen de mojigangas y que aprendan a entrar en la dinámica de aquel que murió en la cruz para que también nosotros, el que murió en la cruz y resucitó, pueda permitir que con nuestra muerte también nosotros podamos participar de la muerte y de la resurrección en Cristo Jesús. 17. Obedezcan a sus dirigentes. Y someteos a ellos, pues velan sobre sus almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no nos traería ventaja alguna. Yo creo que si nuestra iglesia y si el mundo cristiano, aquí yo voy a hablar ahora una palabra muy importante, porque como ha cerrado, así de grande es. Dice, tomen en cuenta a sus dirigentes. La división del cristianismo se debe precisamente a desobedecer dirigentes. El cuerpo de Cristo está roto porque ha habido personas que de repente han decidido romper con el pastor y fundar otra iglesia, fundar otra realidad, fundar otro santuario. Cuando es Cristo el que funda la iglesia, y si la iglesia anda mal, hay que ayudarla para que rectifique. Vamos a decir así, tenemos que ayudarnos para rectificar, hablando en plural. No es más fácil decir, pues yo hago mi iglesia, yo me voy, pasó esto, pasó lo otro, no me gusta. Aquí dice obedezcan. Obedezcan significa, sin cesar, obedezcan, y porque ellos están velando por ustedes como quienes tienen que dar cuenta a Dios por ella. A lo mejor algunos pueden no comportarse así, pero los dirigentes se comportan así. Van a tener que dar cuentas. Ahora, si uno desobedece, también uno va a tener que dar cuentas. Aquí viene un punto que es importante, que es la obediencia a los dirigentes actuales de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Ahí viene el punto importante donde uno tiene que decir, vamos a ver dónde comenzó la desobediencia. Y en el punto, llegamos claramente a la realidad, una sola cabeza, un solo manager. Si hay 3 managers en un equipo, se embromó. Si además del manager hay 2 más jugadores que quieren ser managers, ese equipo se acabó. Porque tiene que haber una cabeza que coordina todo. ¿Quién se va a robar la base? ¿Cuándo se roba? ¿Cómo se hace en bateo y corrido? Todo eso tiene que ser orquestado por una cabeza. Y la iglesia en su manifestación tiene que ser orquestada por una cabeza. Esencial eso. Pues si no, no hay manera de que sea para provecho de nadie. No nos trae provecho, no nos trae ventaja. Rueguen por nosotros. Yo soy dirigente, dice él. Él es un dirigente. Rueguen por nosotros, pues estamos seguros de tener recta conciencia y deseosos de proceder en todo con rectitud. Con la mayor insistencia les pido que lo hagan para que muy pronto yo les sea devuelto. Un final sospechoso. ¿Qué pasó? ¿Cayó preso? ¿Ha sido acusado en la comunidad? ¿Ha habido una herida que causó que se alejara, que ahora va a volver? Eso lo deja abierto en un final donde lo que está apelando es a la recta conciencia del respeto a los dirigentes. Y él quiere volver a ser dirigente otra vez. A lo mejor está hablando de la desobediencia de los judíos. Y me vuelvan a encontrar como dirigente a mí. ¿Qué es lo que más parece que es? Por ejemplo, esta es la iglesia cristiana, pero hay la mitad que son judíos, perdónenme, son judíos y quieren volver. Entonces el pastor dice, yo los he perdido, porque tienen un corazón judío. Y a lo mejor la carta está destinada a que ellos vuelvan a encontrarme como dirigente. Y yo creo que es esto lo que el texto está queriendo decir. Que vuelvan a encontrar en el dirigente cristiano el verdadero líder que imita a Cristo y que da cuentas a Cristo y que invita a su feligresía a seguir a Cristo Jesús. Y finalmente hay un saludo final.
consta de dos partes. La conclusión, versículos 20 y 21, y saludos 22, 25. Dice en la conclusión: y el Dios de la paz, que suscitó de entre los muertos a nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza nueva, les disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una oración colecta. ¿Saben que hay una oración en la Biblia que se llama, en la liturgia, que se llama oración colecta? Que significa recoge todo lo que ha sido tocado. En una oración se recoge todo. Aquí hay una oración colecta que ha recogido el argumento fundamental y con ella bendice a la congregación, a la feligresía, invocando a Dios y el Dios de la paz. Una cláusula adjetiva: el que suscitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, y la petición final: les disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad. Él es el gran pastor y el Dios de la paz, el que da el shalom, pide que a Cristo, el gran pastor, lo encuentren como el mediador de la alianza, capacitando a la comunidad a vivir según la voluntad del Señor, realizando toda su obra para la gloria suya. Y el saludo final: les ruego, hermanos, que acepten estas palabras de exhortación, pues yo les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Si viene pronto, iré con él a verles. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Les saludan los de Italia. La gracia sea con ustedes. Una palabra de exhortación, una homilía, y ahora de repente el documento va a ser leído. Y ha sido larga. Como carta es corta. Esa carta, leída en español como en griego, puede ser leída en 1 hora. Es 1 hora. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 12-29. 1 hora. O sea que ha sido un texto donde la gente ha aguantado 1 hora. Ustedes no hicieron cuando hacían en el colegio. Había la técnica, la pedagogía nuestra era que había uno que se levantaba a leer de 15 minutos y todo el mundo yendo. Durmiendo, eso sí. Y después venía otro. Ahora el siguiente, número 2, sigan leyendo. Así leyendo la carta, se leyó la carta y ahora ha dicho: este es breve. Pero sepan que nuestro hermano ha sido liberado. Da noticias del hermano, del amigo de Pablo, del compañero de Pablo que ha sido liberado. El autor está cerca de esa cárcel porque parece que si se enteró es porque está por ahí cerca donde está Timoteo. Y ahora pide transmitir el saludo, el shalom. Saluden a sus dirigentes de parte de los de Italia. Quiere decir con esto que él está en Italia, definitivamente no necesariamente en Roma. Es muy probable que no sea Roma, porque si hubiese sido Roma lo habría dicho. Roma era una capital, por lo tanto nadie puede decir desde Italia cuando está en Roma. Usted saluda, usted está llamando: estoy en Italia. Puede ser si usted está en Florencia o si está en Livorno, pero cuando usted dice estoy en Roma, es otra cosa. Desde entonces la ciudad eterna es la ciudad eterna. Y entonces la bendición, igual que la de la de Tito 3:15, la gracia sea con vosotros. Saludo de epístola, donde ahora tenemos un bello texto, la carta a los hebreos, que nos invita a nosotros, no solamente es a los judíos, porque cuidado el que diga: no, como yo no me pienso meter a judío, esa carta no me está diciendo nada a mí. Hay una que se está riendo aquí, diciendo: esa me resbala porque yo no me pensaba meter a judío. Pero aquí hay un montón de elementos para conservar la fe verdadera que tienen que ser en cuenta. Motivos auténticos que nos invitan a descubrir en la carta a los hebreos uno de los textos más fascinantes que hay, de los más sublimes a nivel de literatura, de gramática griega en el Nuevo Testamento, el más intenso, y sobre todo a nivel pastoral tiene grandes aplicaciones. Es un ejemplo de predicación, alimenta la fe profundamente y sobre todo nos ha entrado en una dimensión única que ningún texto del Nuevo Testamento nos había introducido, que va a ser en la dimensión sacerdotal de Cristo Jesús. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec. Que ya ustedes saben lo que es
quién es Melquisedec y saben en qué sentido Jesucristo ahora tiene un sacerdocio eterno que intercede por nosotros ahora y siempre. Amén. Con esto terminamos la carta a los Hebreos y damos gracias al Señor por este hermoso texto al que hemos recorrido por varios meses.